De un libro, un cuento. El celoso extremeño, una de las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes y publicada en el año 1613. Narra la historia de un hombre mayor y extremadamente celoso, que se casa con una joven y la encierra en casa, en una casa fortificada para preservar su fidelidad. Su obsesión por controlar lo que ama le conduce a un ambiente opresivo que, lejos de asegurar la virtud de su esposa, provoca justamente lo contrario. La novela combina humor, crítica y reflexión moral, mostrando cómo los celos y la desconfianza pueden destruir aquello que se intenta proteger. Sevilla era una ciudad vibrante donde vivía, hace ya mucho tiempo, un hombre llamado Felipe Carrizales. Era conocido por todos como el extremeño, porque había nacido en Extremadura, aunque hacía años que recorría el mundo. Había sido soldado, comerciante, aventurero y un trabajador incansable. Gracias a su esfuerzo, había amasado una enorme fortuna, pero también había envejecido en soledad. Carrizales era ya un hombre mayor, de rostro endurecido por el sol y la experiencia también. Tras tantos años lejos de España, regresó a su tierra con un sueño tardío: vivir en paz, disfrutar de lo que había ganado y quizás formar un hogar. Pero había algo que le inquietaba más que ninguna otra cosa: los celos, que dormían en su corazón como un animal silencioso, como si estuviera al acecho. Un día, paseando por Sevilla, vio a una jovencita llamada Eleonora. Era hermosa sin exagerar, con una dulzura tranquila que atraía sin necesidad de artificios. Su familia era pobre y discreta, y la muchacha estaba empezando a conocer el mundo. Felipe quedó prendado de su modestia, de su inocencia y de su simplicidad. Y en un arrebato de emoción mezclado con un deseo de estabilidad, decidió pedirle el matrimonio. La familia, viendo la oportunidad de mejorar la vida de su hija, pues aceptó la propuesta. Y así, Leonora, aún casi una niña, se convirtió en la esposa del viejo Carrizales. Pero Felipe, en lugar de sentirse feliz, empezó a ser invadido por viejos temores. Pensaba que la juventud y belleza de Leonora podían atraer a cualquier hombre. Su mente, siempre inquieta, imaginaba escenarios terribles. Y así nació en él una decisión que cambiaría el destino de ambos: proteger a cualquier precio la virtud de su esposa. Construyó entonces una casa que parecía más bien una fortaleza que un hogar. Ordenó colocar altos muros, rejas firmes en las ventanas, puertas dobles que solo se abrían desde dentro y un patio cerrado donde apenas entraba el sol. Nadie podía acceder sin su permiso. Nadie podía ver a Leonora. Nadie podía siquiera sospechar que detrás de aquellos muros se escondía una joven tan bella. Para acompañarla, eligió cuidadosamente a sus criadas, todas mujeres mayores, serias, sin interés alguno más que cumplir las órdenes. La más cercana a Leonora era María Alonso, una ama de llaves astuta, que sabía complacer a Felipe, pero también tenía su propio orgullo y sus propias ambiciones. Leonora, acostumbrada a una vida humilde, pero libre, empezó a sentirse enjaulada. Aunque la casa estaba llena de comodidades, perfumes y vestidos, no tenía con quién conversar más allá de las criadas. No veía la calle, no oía risa ni sentía la brisa de la vida cotidiana. Extrañaba lo que nunca había valorado: la libertad de mirar por una ventana y simplemente ver pasar gente. Mientras tanto,
Felipe creía haber construido un pequeño paraíso donde su esposa jamás sufría tentaciones. Pero no se daba cuenta de que también había levantado un infierno de silencio alrededor de ella. Y así siguió la vida, hasta que apareció Loaysa. Loaysa era un joven alegre, músico y un pillo, acostumbrado a sacar provecho de sus encantos y también de su simpatía. Un día, escuchó rumores sobre la misteriosa casa donde vivía una joven muy bella, que estaba guardada como si fuera un gran tesoro. Esto despertó su curiosidad y también su espíritu travieso. Pensó que sería una aventura intentar acercarse a aquel lugar prohibido. Una noche, se acercó a la muralla y se puso a tocar la guitarra bajo una de las ventanas. Al principio, su música solo atrajo a las criadas, que se asomaron en silencio. María Alonso en particular se mostró interesada. Loaysa, hábil con las palabras, empezó a ganarse a las mujeres mayores con canciones, halagos y pequeños regalos. Les hablaba de la calle, de la vida fuera, de fiestas, de encuentros que ellas ya creían tremendamente olvidados. Con el tiempo, las criadas dejaron de verlo como un peligro y comenzaron a recibirlo en secreto. María Alonso, quizás por vanidad o quizás por deseo de sentirse viva otra vez, decidió ayudarle. Le enseñó los momentos adecuados, los rincones de sombra por donde podía moverse sin ser visto y los pequeños descuidos que podrían abrir puertas. Leonora, desde el interior, escuchaba la música sin saber dónde venía. Era la primera novedad que alteraba su rutina desde que se había casado. Las melodías le despertaban emociones nuevas, alegría, nostalgia y mucha curiosidad. Y en cuanto vio a Loaysa, siempre a cierta distancia y siempre con respeto, sintió algo aún extraño, la sensación de que el mundo era mucho más grande que su prisión dorada. No hubo entre ellos gestos indecorosos ni palabras prohibidas. Apenas intercambiaron sonrisas tímidas. Las conversaciones fueron cómodas, llenas de asombro por parte de ella y de encanto por parte de él. Pero eso no bastaba para romper el hechizo del encierro. Una tarde, gracias a la complicidad de María Alonso, Loaysa logró entrar en la casa. No con violencia, ni con engaños torcidos, sino con una absurda facilidad que da la confianza mal colocada. Las criadas, por pura diversión o por aburrimiento, se lo permitieron. Nada terrible ocurrió, pero la intimidad del hogar quedó expuesta. Cuando Felipe regresó antes de tiempo y descubrió lo sucedido, el mundo se le vino abajo. No encontró a su esposa mancillada, encontró un sistema de vigilancia derrotado por la simple vitalidad humana. Entendió que él mismo había provocado aquello al encerrar a Leonora, al desconfiar antes que amar, al preferir muros antes que palabras. La vergüenza y la pena lo aplastaron. No culpó a Leonora ni a Loaysa, se culpó a sí mismo. Su corazón, cansado y herido por tantos años de temor, no soportó el golpe. Cayó enfermo y poco después murió. Antes de morir, sin embargo, tuvo un gesto noble. Dejó a Leonora libre, con una herencia suficiente para vivir dignamente. No quiso enlazar su destino a una culpa que ella no tenía. Leonora, al quedar sola, no buscó a Loaysa. Tampoco volvió a encerrarse. Decidió entrar en un convento para vivir en paz consigo misma, lejos de los celos que habían marcado su vida, pero también lejos de las tentaciones que habían destruido su hogar. Loaysa, por su parte, desapareció pronto de Sevilla. Su aventura había terminado, pero había dejado atrás de sí una historia que nadie contaría en voz alta. Y la moraleja de este cuento es clara.
Quien ama con miedo termina construyendo cárceles. Y quien vive encerrado acaba buscando ventanas. Que tengas un feliz día.